Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Buenas noches a todos. Os saludo en el maravilloso nombre de Jesucristo. Me siento muy gozoso de estar con vosotros y aunque no estemos juntos físicamente, compartir el mismo espíritu, la misma presencia del Señor que nos une místicamente al maravilloso cuerpo de Jesús. Como bien sabemos y sabéis, sois una iglesia para mí especial, llena de hermanos muy amados, muy queridos, muy respetados, y a todos os doy un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Hace unos días se pusieron en contacto conmigo, o se puso en contacto conmigo nuestro hermano Ramón, siervo de Dios, para ver si podía compartir con vosotros un tema de las Escrituras. Y con mucha sencillez, hermano, y también con mucha humildad, pues no hace falta ser humilde para reconocer la poca capacidad de lo que somos y tenemos. Me gustaría exponer un tema muy amplio, muy complicado, con muchas variantes y ramificaciones, pero exponerlo de forma sencilla, lo más breve posible, entendible para todos los oídos, para poder verdaderamente entender y comprender hasta qué punto esta doctrina o movimiento de la confesión positiva y del Evangelio de la prosperidad es bíblica o se ha convertido o es una herejía. Estoy muy seguro, hermanos, de que muchas de las cosas que os voy a compartir son cosas que ignoráis o ignoramos. Solamente cuando se profundiza en este movimiento puedes empezar a darte cuenta de la magnitud de desviaciones y de barbaridades doctrinales que los maestros de la palabra de fe llegan a predicar, a enseñar y a fomentar entre sus fieles. Este movimiento lleva ya muchos años en el mundo evangélico, pero ha sido aproximadamente desde los años 90 cuando ha empezado a tener un auge mucho más fuerte. Como ustedes saben, este movimiento empezó en Estados Unidos y allí se fue desarrollando y tomando cuerpo, tomando dominio, pero no fue hasta los años 90 cuando este movimiento no pasó a Sudamérica y a muchas partes del mundo. Es tan fuerte hoy en día que hay pocos lugares en el mundo, pocas iglesias que no hayan sido contaminadas con estas doctrinas, con estas ideas, con estas herejías. Esto significa, que yo sé que así es, que quizá en la iglesia de Oviedo hay hermanos, incluso hermanas, que pueden tener una antigüedad en el Señor perfectamente válida de más de 45 años convertidos. En Burgos llevamos 50. Quizá hay gente allí que también lleva 50 años. Pero si este movimiento ha tomado auge desde los años 90, si usted lleva convertido 30 años, esto significa que usted ya sabe de lo que voy a hablar, porque ha sido bombardeado literalmente por estos libros, por estos videos, por estas enseñanzas. ¿Quién no ha tenido en su casa el libro Buenos días, Espíritu Santo de Benny Hinn, o el libro de la cuarta dimensión de Paul Yonggi-Cho, o libros de estos autores de guerra espiritual como Ana Méndez o Peter Warner o Cindy Jacobs, doctrinas que con el paso de los años poco a poco han ido infiltrándose en el mundo evangélico y empapando el mundo evangélico. Esto significa que si usted no tiene más de 30 años en el Señor, estoy seguro que el evangelio que usted ha escuchado va a estar lleno de citas y de referencias a estos movimientos y a estas doctrinas. Lo que voy a expresar lo expreso desde el respeto, hermanos, desde la comprensión, también desde el amor y el cariño, y espero, hermanos, que esta breve exposición nos ayude a todos a comprender hasta qué punto este movimiento es una herejía
y se ha desviado de la palabra de Dios y de los caminos de Dios. Voy a efectuar una narración que es una combinación de enseñanzas erróneas que hombres como Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Frederick Price y algunos otros han estado predicando por la televisión, por audio, por radio, a través de libros en sus congregaciones. Yo sé que cuando yo empiece a decir lo que estos hombres han estado predicando y enseñando, muchos de ustedes se llevarán las manos a la cabeza, otros se echarán a reír ante las ridiculeces de lo que estos hombres han estado predicando y enseñando durante muchos años, y otros se llevarán las manos a la cara horrorizados de que alguien o algunos hayan pervertido así el Evangelio. Esto es lo que están enseñando estos hombres a grandes rasgos. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, que en un distante planeta vivía un buen Dios. Este Dios se parecía mucho a ti y a mí. Es un ser de una estatura de aproximadamente 1,90 m y un peso de 90 kilos. La sabiduría y el poder de Dios eran tan grandes que él podía visualizar bellas imágenes y después convertir las imágenes en realidad, utilizando un poder especial llamado la fuerza de la fe. Un día Dios tuvo una súbita inspiración cósmica. Decidió usar la fuerza de su fe para crear algo majestuoso y especial. Él decidió ofrecer existencia a un nuevo mundo. No se trataba simplemente de cualquier viejo mundo. Este tenía que ser el más fantástico mundo imaginable. De hecho, este mundo debería ser tan maravilloso que iba a ser un exacto duplicado del planeta madre donde Dios vivía. Después de visualizar cuidadosamente cada detalle de este maravilloso mundo, Dios puso manos a la obra. Liberando la fuerza de la fe como un torbellino, Dios, por medio de su palabra, creó la existencia del planeta que había visto con los ojos de su mente anteriormente. Y Dios se sintió emocionado. Mirando tiernamente hacia abajo a esta nueva creación, Él llamó Tierra al nuevo planeta. Pero esto fue solo el principio. De pronto, un desfile de nuevas y brillantes ideas comenzó a inundar la consciencia creativa de Dios. Él comenzó a visualizar vastos océanos y manantiales de abundante agua. Él vio montañas gigantescas y fértiles campiñas. Su mente produjo destellos de truenos y relámpagos. Plantas, flores y árboles centellearon en rápida sucesión en sus pensamientos. Dios empezó a visualizar la vida culminándose con hermosas aves y criaturas de toda forma y tamaño. Todavía mucho más debía venir, ya que después de 5 días de vívidas visualizaciones, la mente de Dios se movió hacia otra dimensión. El 6.º día, con los ojos de su mente, él vio la joya real de su creación. A medida que los detalles se acumulaban en su mente, Dios de pronto se concentró en la idea de crear un exacto duplicado de sí mismo. Así que Dios habló y repentinamente del polvo del planeta Tierra se levantó otro Dios, con D minúscula, pero de todas formas un Dios. Mientras tomaba forma la imagen de este pequeño Dios, se dio cuenta Dios de que se había excedido a sí mismo, porque allí, frente a sus ojos, se erguía otro Dios, con un cuerpo como el suyo, incluidos el tamaño y la forma. Dios al fin lo había logrado. Había pensado lo impensable y por su palabra de fe había logrado crear una criatura que no tenía por qué subordinarse ni aún a él mismo. Se sintió Dios muy feliz porque ahora tenía un colega
cuya naturaleza era idéntica a la suya, un Dios que podía pensar como Él, ser como Él y hacer casi todo, aunque no en extremo, lo mismo que Él. Dios llamó a su copia Adán y le concedió un dominio total y una completa autoridad sobre la creación entera. Tenía tanto poder esta criatura que su creador no podía hacer absolutamente nada en su reino sin primero tener la autorización de Adán. Estoy seguro que muchos de ustedes han abierto sus bocas y sus ojos se han quedado como platos. Es imposible que de una mente cuerda, de un siervo de Dios, puedan salir estas historias y estas falsedades. Dios mide 1,90 m, vive en un planeta, utiliza el poder de la fe, pesa 90 kilos y creó un ser que comparte su misma naturaleza e idiosincrasia, un Dios menor, y que Dios no podía hacer nada en la tierra sin antes pedir permiso a Adán. Podría seguir minutos más alargando lo que estos hombres durante años han estado enseñando, promoviendo y distribuyendo dentro del cuerpo de Cristo. Estas herejías, que algunas son tan estúpidas que no tienes por mar que reírte, y otras tan blasfemas que se te ponen los pelos de punta. Estoy seguro que prácticamente la totalidad de los oyentes jamás habían escuchado que del movimiento de la palabra de fe y de la prosperidad salieran tales aberraciones doctrinales. En base a lo que hemos escuchado, ahora entendemos las siguientes declaraciones de estos maestros de la fe que voy a decir a continuación. Satanás conquistó a Jesús en la cruz. Kenneth Copeland. Usted no está mirando a Morris Cerulo. Usted está mirando a Dios. Usted ahora está mirando a Jesús. Morris Cerulo. Nunca, nunca, nunca vaya al Señor a decirle si es tu voluntad. No permita que esas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Benny Hinn. Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. Si usted es quien tiene el control, así que si el hombre tiene el control, ¿quién no lo posee ya? Dios, por supuesto. Frederick Price. El hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y puede levantarse ante la presencia de Dios sin ningún sentido alguno de inferioridad. Kenneth Hagin. Dios te dice, no te voy a abrir las piernas por nada o por palabras bonitas. Si tú quieres recibir de Dios, paga, así como pagas a una prostituta. Guillermo Maldonado. Somos Jehová Junior. Cas Luna. Tú quieres tener dinero. Tú no necesitas ni tener a Dios. Otoniel Fons. Cuando escuchamos lo que están predicando estos hombres, vuelvo a decir, se te ponen los pelos absolutamente de punta. En unas te hacen reír ante tamañas estupideces y en otras, hermanos, tienes que llevarte las manos a la cara al escuchar abominaciones horrorosas. ¿Qué es en sí el Evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva? La enseñanza central, muy resumida, de este movimiento palabra de fe o confesión positiva es esta: que Dios quiere que cada cristiano disfrute de gran prosperidad económica y salud física, y todo esto lo consigue a través de la confesión positiva y de las palabras que él emite. Si un creyente vive en pobreza o está enfermo, estos hombres enseñan y predican que está viviendo fuera de la voluntad de Dios y que está en pecado. ¿Cuál es el origen
de este movimiento, y perdónenme hermanos, no lo puedo llamar doctrina, porque no llega a esto, es un movimiento herético. ¿Dónde nace esto? Según los historiadores evangélicos norteamericanos, que es donde se inició este movimiento, el fundador de lo que conocemos del movimiento Palabra de Fe fue un hombre llamado Seth William Clayton, que estudió las enseñanzas metafísicas del nuevo pensamiento de Phineas Kimby. De ahí sale esta doctrina o este movimiento, del New Thought, el pensamiento o el nuevo pensamiento que se originó en el siglo XIX en Estados Unidos. Los puntos de vista religiosos de William Clayton fueron fuertemente influenciados por el movimiento del nuevo pensamiento, New Thought, durante su tiempo en la escuela Emerson. Y allí, esa influencia, y bajo esa influencia, desarrolló la enseñanza de la confesión positiva a partir de todo esto. Es muy sencillo de comprobar en libros famosos que se han convertido en bestsellers de este movimiento del nuevo pensamiento, New Thought, como en el libro de Napoleón Hill, que fue éxito de ventas, y otro libro que se ha escrito no hace muchos años, llamado El Secreto. El Secreto es la doctrina del nuevo pensamiento, pero sin versículos bíblicos. En este movimiento esotérico, metafísico y ocultista, empezaron a enseñar que la mente tenía poder para atraer en el universo las riquezas y la salud física, y que todo esto se producía cuando la persona hacía confesiones con sus labios para que a través de esas confesiones poder atraer la prosperidad, la salud y la riqueza. Si ustedes leen este libro, El Secreto, que se convirtió en un bestseller, son las ideas del movimiento de la palabra de fe y de la prosperidad, pero sin Biblia, sin versos bíblicos. Y cuando usted escucha a estos hombres, son la filosofía del secreto, de la nueva mente, del nuevo mente o del nuevo pensamiento, pero con versículos bíblicos. Me expreso de una forma sencilla. Una persona que ha leído este libro del movimiento del nuevo pensamiento, El Secreto, sale por la mañana de casa y dice: hoy voy a tener trabajo, porque cree que en la confesión el universo va a traer sobre él la riqueza y las cosas que él confiesa. Si tú estás en este movimiento influenciado por las Escrituras, vas a decir: no, hoy voy a tener trabajo, sino hoy voy a tener trabajo en el nombre de Jesús. Es la misma filosofía, las mismas ideas, lo que pasa que uno sin versos bíblicos y otro con versos bíblicos. La ciencia de la mente, donde se originó el concepto nómbralo y reclámalo, en sus inicios se combinó con lo que nosotros llamamos el pentecostalismo clásico. Ustedes tienen que entender una verdad, y es que la Iglesia Filadelfia no tiene nada que ver con estas doctrinas. La Iglesia Filadelfia es un sesgo de doctrina que se le denomina pentecostal clásico. No tiene que ver, nada que ver con estas doctrinas que se infiltraron dentro del movimiento pentecostal en Estados Unidos. No se originaron dentro, sino que predicadores apóstatas cogieron estas filosofías y las introdujeron dentro del movimiento pentecostal clásico. Para que ustedes tengan unas ideas sobre esto, Asambleas de Dios ha reconocido que la doctrina de la confesión positiva y del Evangelio de la prosperidad es una herejía, ya lo adoptó en el Presbiterio General de 1980.
Otro ejemplo que podemos tener para entender mejor esta verdad es que ustedes saben que Filadelfia viene de creyentes franceses, de Luz y Vida. Pues en el año 2012, el Consejo Nacional de Evangélicos en Francia redactó un documento para eliminar la teología de la prosperidad y de la confesión positiva en las iglesias francesas al considerarlas herejía. Aquí tengo que decir que la Iglesia Evangélica Filadelfia, a través de nuestros queridos hermanos de la Dirección de España, en el 2011 hicieron un listado de doctrinas falsas que Filadelfia como misión no aceptaba, y entre ellas está la doctrina de la confesión positiva y del falso evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que sucede? Kenneth Hagin, que fue, por decirlo así, el que dio cuerpo y el que fomentó hasta unos límites insospechados esta filosofía de William Keaton, estudió con él e hizo que el movimiento de palabra de fe sea lo que es hoy en día. Aunque las enseñanzas individuales de los maestros de fe y prosperidad van desde ser totalmente heréticas a completamente ridículas cuando lees las Escrituras, lo que sigue es la teología básica que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los maestros de la palabra de fe se alinean con ellas. Y estas son: en el corazón del movimiento de la palabra de fe está la creencia de la fuerza de la fe. Ellos creen y entienden que la fuerza de la fe es una ley que opera en el universo espiritual y es tan poderosa que hasta Dios mismo utiliza la fuerza de la fe, como hemos escuchado antes, para hacer las cosas, entre ellas la tierra y el hombre. Se cree que las palabras pueden utilizarse para manipular la fuerza de la fe y así crear lo que el orador cree que las Escrituras prometen, en este caso, salud y riqueza. Se dice que las leyes que supuestamente gobiernan la fuerza de esta fe operan independientemente de la voluntad de Dios y que incluso Dios mismo está sujeto a estas leyes. Es por esto que, por ejemplo, Benny Hinn enseña o enseñaba que cuando usted ora y clama, no puede decir si es tu voluntad, porque eso anula la fe. Usted no puede orar así. Usted no puede decir como Jesús, mas hágase tu voluntad y no la mía, porque ellos enseñan que la fuerza de la fe, esa ley que opera independientemente de la voluntad soberana de Dios y que incluso Dios mismo está sujeto a esas leyes. Esto, entre paréntesis, no es nada menos que idolatría, convirtiendo nuestra fe y por extensión a nosotros mismos en un Dios. Desde aquí, su teología solo se aparta más y más lejos de la Escritura. Su teología afirma que Dios creó a los seres humanos a su imagen física y literal como pequeños dioses. Por eso, por ejemplo, Cas Luna enseña públicamente que somos Jehová Junior. Antes de la caída, enseñan estos hombres, los seres humanos tenían la posibilidad de llamar las cosas a la existencia mediante el uso de la fuerza de fe. Después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás y perdieron la capacidad de llamar las cosas a la existencia. Para corregir esta situación, Jesucristo dejó su divinidad y se convirtió en un hombre, y esto es lo que enseñan sobre Jesús los maestros de palabra de fe. Enseñan que Jesucristo murió espiritualmente, tomó la naturaleza de Satanás sobre sí mismo, fue al infierno, allí nació de nuevo y se levantó de entre los muertos con la naturaleza divina. Después de esto, enseñan estos falsos hombres, Jesús envió el Espíritu Santo para replicar la encarnación
en los creyentes para que pudiesen convertirse en pequeños dioses como Dios había previsto originalmente. Siguiendo la progresión natural de estas enseñanzas, como pequeños dioses, otra vez tenemos la habilidad de manipular la fuerza de fe y llegar a ser prósperos en todas las áreas de la vida. La enfermedad, el fracaso, el pecado son el resultado de la falta de fe y son remediados por la confesión, reclamando las promesas de Dios para uno mismo a la existencia. En pocas palabras, el movimiento de la palabra de fe exalta al hombre a un estado divino y reduce a Dios a un estado semihumano. No hace falta decirlo, pero esto es una herejía de primer grado. Obviamente, la enseñanza de la palabra de fe no toma en cuenta para nada las Escrituras. Es por esto que cada vez más se confía y se apoyan estas doctrinas en las revelaciones personales que tienen estos maestros de la palabra de fe y no en las Escrituras, pues el fin de llegar a tales creencias absurdas es sólo una prueba más de su naturaleza herética y desviada. Contradecir la enseñanza de la palabra de fe es una simple cuestión de leer la Biblia en su contexto. Solo Dios es el creador soberano del universo y no necesita fe para obrar. Él es el objeto de la fe. Dios es espíritu y no tiene un cuerpo físico. Los maestros de la fe, recuerden que describen a Dios como un ser de 1,90 m y con un peso de 90 kilos. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero esto no lo hace un pequeño Dios ni tampoco divino. Solo Dios tiene una naturaleza divina. Cristo es eterno, el Hijo unigénito y la única encarnación de Dios. En él mora la plenitud de la deidad corporalmente. Por lo tanto, el movimiento de la palabra de fe está engañando a innumerables personas, haciendo que se aferren a una forma de vida y fe que no está basada en la Biblia. En esencia, es la misma mentira con la cual Satanás engañó a Eva en el jardín del Edén. Seréis como Dios, dijo la serpiente. Y ciertamente, esta doctrina ha tomado cuerpo y se ha vuelto viva a través de este movimiento. Lamentablemente, aquellos que aceptan la doctrina de la palabra de fe no están escuchando la sana doctrina de las Escrituras, ni tampoco a Dios hablando a través de ellas, sino una distorsión donde solamente resuena en el fondo la voz del enemigo. Nuestra esperanza está en el Señor, no en nuestras propias palabras, ni tampoco en nuestra propia fe. Nuestra fe viene de Dios en primer lugar, y no es algo que creamos nosotros mismos. ¿Qué enseña el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad, en síntesis, se le dice al creyente que utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto. Dios utiliza al creyente. La teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera en la cual el creyente desee. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que haga la voluntad de Dios y nunca al contrario. El movimiento de la prosperidad actual es muy parecido a algunas de las sectas de destructiva avaricia que se infiltraron en la iglesia primitiva. Pablo y los apóstoles nunca consintieron en adaptarse o reconciliarse con los falsos maestros que propagaban tales herejías. Ellos los identificaron como falsos maestros peligrosos y urgían a los cristianos a huir de ellos. Pablo advirtió a Timoteo acerca de las disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia.
Si las riquezas fueran o hubieran sido una meta razonable para los piadosos, Jesús las habría perseguido y nos lo hubiera enseñado, pero jamás lo hizo. Al contrario, el mismo Jesús prefirió no tener un lugar donde recostar su cabeza, y la vida de los discípulos nos enseña que todos vivieron de la misma manera. Tengo que recordar, en un inciso, que el único discípulo que estaba preocupado por las riquezas y el dinero fue Judas, y ya saben ustedes lo que hizo y cómo acabó. Pablo enseña que la avaricia es idolatría, por eso dice en Efesios 5:5, bien saben ustedes que nadie que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Y previno a los efesios para que evitaran a cualquiera que llevara un mensaje de inmoralidad o de avaricia. Por eso dice en el verso 6 y 7 del capítulo 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué significa? No tengan nada que ver con esta clase de gente. La enseñanza de la prosperidad prohíbe que Dios trabaje por él mismo, dando a entender que Dios no es el Señor de todo, porque Él no puede obrar hasta que nosotros le permitamos hacerlo. La fe, de acuerdo a la palabra y doctrina de la palabra de fe, no es una confianza sometida a Dios. La fe es una fórmula por medio de la cual manipulamos las leyes espirituales que los maestros de la prosperidad creen que gobiernan el universo. Como lo implica el nombre, palabra de fe, este movimiento enseña que la fe tiene que ver más con lo que digamos que lo que verdaderamente adoptamos y afirmamos en nuestros corazones. Tus confesiones, especialmente los favores que demandes a Dios, deben de ser declarados positivamente y sin titubeos. Entonces, según estos maestros, Dios está obligado a responder como si el hombre pudiera exigirle algo a Dios. De esta manera, la habilidad de Dios para bendecirnos depende exclusivamente y supuestamente de nuestra fe. Santiago contradice claramente esta enseñanza. Por eso dice en el capítulo 4, verso 13, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo el año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida, dice Santiago, es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y esto es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Lejos de enfatizar la importancia de la riqueza, la Biblia nos advierte para no buscarla. Los creyentes, especialmente los líderes en la Iglesia, deben de estar libres del amor al dinero. Por eso dice Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Otras versiones dicen, desinteresado, ajeno de avaricia, no codicioso, desprendido del dinero, no estar preocupado solo del dinero y no puede ser un amante del dinero. Por eso, el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5 dicen, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. ¿Por qué? El Señor Jesucristo y sus apóstoles nos enseñaron claramente sobre el peligro de amar las riquezas. Por eso Pablo enfatiza que el amor al dinero
conduce y produce toda clase de maldad en el hombre. Esto está expresado en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 9. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. Pero tú, hijo mío, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Pedro menciona una verdad que mucha gente quiere ignorarla. Y es que los falsos maestros que buscan el dinero están condenados por Dios. Dice la Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice otra versión, estos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de este castigo. Las personas que creen o piensan que por ser piadoso, por ir a la iglesia, por echar €1 a la ofrenda, eso va a conseguirle riquezas o ganancia económica, la Biblia enseña que quien tiene la idea de Simón el Mago ya han sido corrompidos y están camino de la condenación si no se arrepienten. Por eso dice en 1 de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, los tales están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La irreconciliable contradicción entre la enseñanza del Evangelio de la prosperidad y el Evangelio del Señor Jesucristo está bien sintetizadas en las palabras de Jesús en Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estoy seguro que en lo recóndito de tu mente todavía resuenan las palabras de cómo pueden estos hombres enseñar que los creyentes somos pequeños dioses. ¿Somos los cristianos pequeños dioses? Lo que popularmente se ha llamado la controversia de los pequeños dioses se originó con pastores y maestros de la palabra de fe. La idea básica detrás de esta controversia es que los seres humanos son o somos en realidad, según ellos, divinos, creados a imagen de Dios, no solo por tener un alma o por tener dominio sobre la tierra o por vivir en relación con los demás, sino que además somos de la misma clase espiritual, como Dios mismo. Cualquiera que lea la Biblia entiende que esto es un concepto tan erróneo como el origen o del nacimiento de una secta. Ningún teólogo bíblico con un dedo de frente puede apoyar estas tesis. El postulado fundamental es que cuando le pedimos algo a Dios en fe, Él está obligado a cumplir ese requerimiento. Como pequeños dioses, nuestras palabras tienen mucho poder. El fundamento para la afirmación de los pequeños dioses se encuentra en dos pasajes de la Escritura. En Salmos 82:6 que dice, yo dije,
vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Jesús cita ese salmo en Juan 10:34. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Sin embargo, estos dos pasajes tienen explicaciones en el contexto inmediato, que claramente indican que el hombre no es Dios. En el Salmo 82:6 es seguido por la advertencia del verso 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. La referencia es a los hombres mortales que representan la autoridad de Dios en el mundo, tales como reyes, los jueces o los magistrados. El Salmo 82 es una advertencia para los líderes injustos que se consideraban a sí mismos dioses, pero que no saben nada y que andan en tinieblas. Salmo 82, verso 5. Jesús usó este pasaje como respuesta a quienes lo acusaron de blasfemia. Esencialmente, Jesús preguntó por qué cuando los gobernantes de esta tierra eran llamados dioses, aquel al que el Padre santificó y envió al mundo, estaba blasfemando al afirmar que era hijo de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el único Dios. Nunca hemos sido Dios, no somos Dios y nunca seremos Dios. Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre, como se enseña en la doctrina de la unión hipostática. Jesús se hizo hombre de carne y sangre para poder morir por nuestros pecados. Sin embargo, mantuvo su completa divinidad. Dios nos creó con un espíritu, pero ese espíritu no tiene cualidades divinas. ¿Se puede conseguir todo? Salud, prosperidad, bendiciones, declarándolo y reclamándolo. El declárelo, reclámelo no es bíblico y en cierto modo es la antítesis del verdadero mensaje del Evangelio y de la clara enseñanza de las Escrituras. Aunque hay muchas diferentes versiones de la filosofía que se predican hoy en día del decláralo, reclámalo, todas tienen características similares. En el mejor de los casos, esta enseñanza proviene de la tergiversación y de la mala interpretación de algunos versos de la palabra. Y en el peor de los casos, es una enseñanza completamente herética que tiene características sectarias. Las raíces del movimiento de la palabra de fe y del mensaje del decláralo, reclámalo, tienen más en común con la metafísica de la nueva era que con el cristianismo bíblico. Sin embargo, en lugar de crear nuestra realidad con nuestros pensamientos, como orientan los proponentes del nuevo pensamiento New Thought, los maestros del decláralo y reclámelo nos dicen que podemos utilizar el poder de la fe para crear nuestra propia realidad y así conseguir lo que queremos. En el fondo, la fe se ha redefinido desde la postura bíblica, que es una confianza en un Dios santo y soberano a pesar de las circunstancias, hasta la metafísica de una manera de controlar a Dios para darnos lo que queremos. Así, la fe se convierte en una fuerza ciega que nos permite conseguir lo que deseamos. En lugar de una inquebrantable confianza en Dios, incluso en tiempos de tribulaciones y sufrimientos. Hay muchas áreas donde el decláralo y reclámalo se desvía del cristianismo bíblico. La enseñanza realmente exalta al hombre y a su fe por encima de Dios. De hecho, muchos de los maestros de la palabra de fe enseñan que el hombre fue creado en términos de igualdad con Dios y que el hombre es de la misma categoría que Dios mismo. Esta peligrosa y herética enseñanza niega los principios básicos del cristianismo bíblico, razón por la cual los extremos promotores de la enseñanza de la confesión positiva deben ser considerados como sectarios y no como cristianos basados en la Biblia. Tanto las sectas de la metafísica y la enseñanza de la confesión positiva distorsionan la verdad y abrazan la falsa enseñanza de que nuestros pensamientos controlan la realidad.
ya se trate del pensamiento positivo o del Evangelio de la prosperidad, la premisa es la misma. Lo que usted piense o crea que sucederá, en definitiva, es lo que controla lo que va a suceder. Si usted tiene pensamientos negativos o carece de fe, va a sufrir o no va a obtener lo que desea. Por eso, si usted está enfermo o no tiene dinero, los maestros de la confesión positiva le enseñan que usted no puede decirlo, que usted no puede reconocerlo, porque al tener poder en lo que dice, si usted dice que está enfermo o que no tiene dinero, esa situación perdurará en el tiempo. Esto lleva a conclusiones que son totalmente fuera de la lógica, incluso cristiana. Por lo tanto, si usted tiene pensamientos positivos o simplemente tiene suficiente fe, usted puede tener salud, riqueza y felicidad ahora. Termino con un verso o con unas palabras que creo que nos pueden hacer bien. En su libro Su mejor vida ahora, el maestro de la prosperidad, James Olsten, dice que la clave para una vida más gratificante, una mejor casa, un matrimonio más fuerte y un mejor trabajo se encuentra en un simple pero profundo proceso para cambiar la forma de pensar acerca de su vida y le ayuda a lograr lo que es verdaderamente importante. ¿Qué tan diferente es eso de la verdad bíblica, de que la vida ahora no se compara con la vida del porvenir? Pues la Biblia nos dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, así estará también vuestro corazón. Termino con un verso de las Escrituras. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 20, dice así, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hermanos que me escucháis, cuando os predicaron el Evangelio de Jesucristo, cuando vinieron nuestros primeros padres trayendo el Evangelio a Oviedo, a las ciudades de Asturias, a Burgos, cuando expandieron el Evangelio por toda España, jamás nos dijeron este mensaje, jamás nos trajeron estas doctrinas. Todo esto, hermanos, no viene de las Escrituras. Hay quien piensa que usando estas doctrinas van a venir milagros, prodigios y señales. Y yo os digo, es totalmente falso. Os recuerdo que la obra nuestra, Filadelfia, se levantó a través de la evangelización y de cientos de milagros que los primeros padres predicando el Evangelio, el Espíritu Santo los utilizó con gloria y poder para sanar y para efectuar liberaciones. Y jamás declararon ni confesaron, jamás buscaron riqueza, jamás buscaron dinero. Es más, nuestros primeros padres, que bien los recordáis y los tenéis guardados en el corazón, eran capaces y fueron capaces de pasar hambre, de pasar necesidad, de pasar privaciones, y el único secreto que ellos tenían para que Dios los usara con señales y prodigios para levantar cientos y cientos de iglesias fue el estar muchas noches de rodillas orando y muchas noches en vela leyendo las Escrituras y muchos ayunos y necesidad. Por eso, el texto de Efesios 4:20 se puede aplicar perfectamente en esta noche a todos vosotros y también a mí. Mas vosotros que me escucháis, no habéis aprendido así a Cristo. Jamás se os predicó este Evangelio.
Jamás nos enseñaron el poder de la avaricia ni de la codicia. Jamás nos dijeron de buscar el dinero y la prosperidad. Al revés, de dejar todo por amor a Dios y por amor a su obra. Por eso sigue diciendo Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Que Dios os bendiga, que Dios os colme de bendición. Si alguna palabra os ha ofendido, humildemente os pido disculpas y un abrazo y un beso para todos. Dios os bendiga mucho.